Hola, soy Federico Cruz, su brujo de lujo, en otro encuentro más de estos viernes, que a ver cuánto nos quedan, sobre todo en este tiempo especial que estamos viviendo. ¿Cómo se la están pasando? Estamos en nuestras casas, estamos esperando noticias, ávidos de noticias, tanto en los periódicos, en lo que tiene que decir el gobierno con respecto a la situación que estamos viviendo. Me voy a referir a algo importante, sobre todo que en estos tiempos es difícil saber a quién hacerle caso. Afortunadamente hay gente en la que podemos confiar. ¿A qué tipo de gente me refiero? Vamos a ver el libro que se publica en 1962 y que se llama La Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa es de una científica bióloga de Estados Unidos, que es Rachel Carson. Ella empezó sus estudios, 10 años antes había producido un libro que se llamaba El mar que nos rodea, y 10 años después publica este libro que es fundamental para entender lo que es el ecologismo, bien entendido y bien estudiado para poder saber qué es lo que nos está pasando a nosotros y cómo hay gente que antes trabajó en esto. Ella se empezó a dar cuenta del problema que había en el DDT porque empezó a notar que había organismos muy lejos, cerca de Hawái, había organismos en el mar que contenían el DDT. Vamos a ver cómo esta mujer, esta extraordinaria mujer, dedica este libro, que es precioso. En su presentación yo tengo una de la editorial Crítica, y vean ustedes nada más, por ejemplo, a quién tiene que acudir ella para hacer la presentación de este trabajo que ella hace. El primero al que le dedica el libro es a Albert Schweitzer. ¿Por qué tiene que ser Albert Schweitzer? Albert Schweitzer tiene 4 categorías de estudio humano que habla muy bien de él. Uno es teólogo, otro es filósofo y otro es músico. Fue un extraordinario intérprete de Bach y aparte es médico. Su parte final de su vida la hizo en África, hizo un hospital allá y se dedicó a curar a la gente sin ningún otro interés más que la pura curación. A él acude Carson y dice de él, a Albert Schweitzer, que dijo: el hombre ha perdido su capacidad de prever y de anticiparse. Terminará por destruir la tierra. Luego, además, utiliza una parte de un poema de La Dama sin Piedad de Keats, ese poeta inglés, que dice: los juncos se han marchitado en el lago y ningún pájaro canta. De ahí es donde ella se inspiró para el título de La Primavera Silenciosa, porque se refiere a que ya ningún pájaro va a cantar. Por eso es La Primavera Silenciosa. Y después se dedica, hace la dedicatoria con E.B. White, que supongo que algunos de ustedes o muchos de ustedes lo conocen porque él fue el autor de La Telaraña de Carlota, que en los 70 es una película de dibujos animados de Hanna-Barbera. Y vean lo que dice él con respecto a lo que estamos tratando. Soy pesimista respecto al género humano porque es demasiado ingenioso para su propio bien. Nuestra aproximación a la naturaleza consiste en derrotarla hasta la sumisión. Tendríamos una mejor oportunidad de sobrevivir si nos acomodáramos a este planeta y lo considerásemos con aprecio en vez de escéptica y dictatorialmente. Ella es a quien dedica a estos tres autores de primerísimo orden, como lo estamos viendo. ¿Por qué es importante esto? Porque el político importante de su tiempo, que era el presidente Kennedy, fue el que le llamó la atención este trabajo y fue la propia gente la que obligó a los políticos a que tomaran medidas al respecto. Porque el DDT se utilizaba para acabar con el mosquito de la malaria. Por supuesto, como es un negocio, los fabricantes decían que es preferible que muera alguna gente y que no muera la gente de malaria. Cuando se dieron cuenta que la cadena donde interviene el DDT y por qué nosotros lo vamos a consumir,
hay un dibujo extraordinario, los dibujos son preciosos, donde se ve que un salmón está saltando del agua para comer un mosquito, el mosquito que trae el DDT, y es ahí como nosotros lo vamos a ingerir. Bien, el capítulo 2 de este libro tiene que ver porque dice que hay que resistir, hay que insistir en que las cosas no se van a hacer solas porque hay demasiados intereses creados para que nosotros podamos ser capaces de vivir en un mundo que tengamos oportunidad de vivirlo mejor. Bien, también hay otro más, que fue el iniciador del ecologismo, que es Aldo Leopold, y él tiene un libro que se llama Una ética en la tierra. Él fue anterior, es el libro anterior al que publica Carson, incluyendo el del mal que nos rodea. Y bien, entonces, si nosotros podemos tener que hay gente que se preocupó y que vio que este problema se iba a presentar porque nos estábamos acabando el planeta con nuestra forma de vivir. Ante esto, ¿qué es lo que tenemos que estar nosotros haciendo como comunidad? Como les he dicho, nosotros tenemos que tener la capacidad de que ahora que ya podemos tener un medio de salud que nos va a responder ante esta peste, por así decirlo, que estamos teniendo nosotros con nuestra capacidad de los tés, y aparte de lo que les he dicho, que hay que utilizar el clavo y la canela en cada té en la mañana y por la noche también, está puesto en las redes ya para que están preguntando mucho, entonces eso ahí está la dosis que deben tener tanto del clavo como de la canela. Entonces, debemos tener mucho cuidado sobre lo que estamos viendo en las redes. Por una parte son muy buenas, pero por otro lado, como la gente está ávida de noticias, y entonces podemos ver que hay un video que presentaron de una cadena argentina, y viene la etiqueta que dice: entérate, en una hora, entérate de todo con respecto a lo que está haciendo esto del coronavirus. Y resulta que una doctora que se llama Chinda Brandolino, dice que es dice su especialidad ella, y al final, es casi una hora lo que ella tiene, al final termina diciendo que esto es un problema para que el aborto se apruebe en Argentina. Tarda una hora en decir, qué bueno que nada más es una hora para que nosotros nos enteráramos de lo que ella quiere decir, porque 10 minutos más y nos termina explicando lo que es el Big Bang, porque tiene una capacidad de explicar las cosas y de verlo todo tan sencillo. Bien, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información, porque por ejemplo, ella ya casi para terminar, en el minuto 47 con 45 segundos, menciona un término que está curando junto con quien la está entrevistando, y menciona el dióxido de cloro. Y ella dice: no, bueno, yo no puedo saber, sé que es bueno, pero yo nada más sé de un caso, no le quiere entrar, pero le da por buena la información. El dióxido de cloro no es más que un clorito de sodio en agua. Si uno habla con un químico, inmediatamente reacciona. El dióxido de cloro no existe. Es un clorálex, y que también es una manera el cloro es muy bueno para este tipo para hacer limpieza, desde siempre se ha conocido. En fin, hay que tener mucho cuidado con este tipo de información, porque todo lo que ella está estableciendo llega a la conclusión de que son antivacunas, pero también es porque tienen que vaciar las calles de Buenos Aires para que en el Congreso de Buenos Aires finalmente ya den por buena la ley antiaborto. Perdón, la ley que ya favorece el aborto, y ella simplemente dice que es una medida política lo que están haciendo. En fin, también en Estados Unidos hay una serie de gentes que opinan que las vacunas no son buenas, y que entonces esto es un proyecto para terminar con la idea de Dios, en fin, hay que tener mucho cuidado con este tipo de conocimiento, porque no tiene ningún fundamento y simplemente es gente que está interesada en otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es un dato duro que nosotros debemos conocer? El dato duro es que ya sacó la noticia el Washington Post el 2 de abril del 20, pero también la revista británica muy prestigiosa que es Lancet estableció que pues sí es de origen animal, es el problema, pero deja entrever que también hay ciertas cosas que
que había que interpretar. Y es importante porque lo que está en Wuhan es el dato duro, que no nuestros comentaristas y las noticias sensacionalistas no lo mencionan. Pero el dato duro es que en Wuhan hay 2 instituciones que manejan este tipo de virus, que lo estaban manejando. Uno es el Instituto de Virología de Wuhan y el otro es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Bueno, y están cerca del mercado, estas instituciones cerca del mercado donde están los animalitos esos. Los de Lancet dice que exactamente sí estaban produciendo, sí proviene del murciélago, pero que también, y ahí hay algunos videos que ya lo señalan así, en qué cadena de lo que es la sangre del murciélago está alterada para producir una arma bacteriológica o simplemente algo que se le salió de control. Entonces, esto es lo que no dicen las noticias, que exactamente en Wuhan hay unos institutos que están trabajando para esto. Y ahí tuvieron su paciente 0 y ahora los chinos dicen que ya no saben qué pasó con el paciente 0 y exactamente hubo un doctor chino que lo denunció y finalmente ya de las redes desapareció, que es el doctor Botan Xiao. En fin, bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos esperar? Lo que decía Raquel Carson al principio, sobre lo que nosotros debemos esperar de nuestros políticos. Vamos a ver la respuesta que tiene, por ejemplo, en México, lo vamos a ver en pantalla, el gobernador de Hidalgo dice que junto con una institución, yo no la conocía, Paul Scherrer, que va a mandar proyectos de mexicanos que estén en el medio, biólogos, médicos, etcétera, y los va a mandar al sincrotón allá en Ginebra. Y llama la atención una cosa, ¿por qué tiene que ser el gobernador de Hidalgo el que tiene que mandar esto? Les comento, por ejemplo, que la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, en la UNAM, hay un aparato de estos y lo utilizan, ya está siendo utilizado porque lo utilizan para cierto tipo de infecciones. O está el CONACYT, que es el encargado de hacer esto. ¿Por qué tiene que hacer el gobernador de Hidalgo poniendo dinero que no es de él cuando ya existe una institución? El Estado tiene un centro educativo que es la UNAM y aparte tiene el CONACYT, el que tiene que manejar esto. Hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tienen nuestros políticos y ver que este tipo de noticias son simplemente para aparecer. Aparecen como si fueran una gente que está muy preocupada por nosotros y claro, con dinero que no es de ellos. Finalmente, hay otra parte muy importante sobre lo que tenemos que ofrecer. Nosotros como comunidad, vuelvo a repetir, nosotros tenemos ya tiempo para poder interpretar lo que está pasando porque tenemos segura nuestra salud, porque tenemos un tratamiento. Nosotros tenemos nuestra dieta, tenemos nuestra cantidad de agua suficiente, que siempre es importante lo que les he mencionado. Y vamos a ver, por ejemplo, que hay un libro que esto es importante. Un libro, fíjense nada más, que cada hoja contiene nanopartículas de plata y de cobre. Esa hoja, cada hoja del libro les dicen que va a purificar 20 litros de agua. Y entonces ustedes compran el libro y ya pueden tener agua para un determinado tiempo, que es el gran problema de ahora, la capacidad de agua que se tiene. Fíjense nada más, en Iztapalapa la gente se queja, ha detenido el tráfico para quejarse de la calidad de agua que les está llegando desde hace mucho tiempo. Saben que les llega el agua sucia. Bueno, ¿por qué nuestro gobierno, por qué nuestras instituciones educativas no nos dicen que ya hay esa manera de hacerlo? Puede tener sus asegúnes que la plata tiene una manera tóxica, etcétera. Pero si ya hay una fundación, lo están viendo en pantalla, una fundación y una científica gringa que hacen que hay un conocimiento donde ya el agua puede ser purificada. ¿Por qué el gobierno por qué hay gobiernos que apuestan mejor a comprar vacunas que a purificar el agua? Con esto es lo importante que debemos tener, que los libros sirven para algo. Por eso me pareció que este es un libro objeto
que tiene algo que ver, que nosotros lo podemos tener en casa, no nada más es para leer, sino saber que hay una capacidad, que hay alguien que pensó por nosotros, pero que a nosotros como ciudadanos tenemos que salir adelante para que nuestros políticos puedan entender. Hay cosas, para finalizar, ya este tiempo que tengo con ustedes, hay algo importante que está sucediendo en nuestra sociedad mexicana, que es para preocuparse. Tenemos noticias de que la gente en los transportes públicos está agrediendo a la gente de blanco, a las enfermeras o a los médicos los está agrediendo. Que hay en edificios donde la gente convive, no quiere que vayan los médicos que viven ahí porque nosotros tenemos familia, etcétera. Cuando en todas partes del mundo hay gente que les aplaude, en Italia gente que canta, en gente que está de acuerdo con ellos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los mexicanos? ¿Por qué estamos tan mal educados? ¿Qué es ese coraje que tenemos? ¿Por qué sucede? Podemos ver que hay tan poco tráfico ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, y hay mucha gente que no le gusta respetar el semáforo. ¿Qué nos sucede a nosotros los mexicanos? Debemos nosotros entender que somos una comunidad, que hay una parte que nosotros también como comunidad mexicana, que cree en los test, que cree en la ciencia mexicana de lo que nos puede aportar la tradición mexicana de los test, tenemos que cambiar esa educación que tenemos, esa manera de reaccionar los mexicanos que tenemos. Si tenemos un sistema, aparte que es el neoliberalismo que nos está condicionando, pero también tenemos una educación que deja bastante que desear. Vamos a ser críticos con nosotros mismos. Tenemos respuesta como ciencia mexicana, como tradición mexicana para curarnos. Nos vamos a ver el siguiente viernes. Es muy agradable estar con ustedes. Métanse a mis redes, vean la capacidad que tenemos nosotros de comunicar y que vean los otros que con este tiempo somos un espacio de resistencia que podemos nosotros dar aparte otra manera de poder integrarnos como sociedad. Hay que tener mucho cuidado con esas reacciones que tenemos de disgusto como sociedad. No se vale que la gente que está ahorita trabajando de frente con lo de esta peste que tenemos, que los tratemos así. Vamos hacia adelante, vamos a dar el optimismo que tenemos como tradición mexicana, nosotros tenemos respuesta. Vamos a salir adelante. Gracias por estar conmigo en este tiempo. Nos vemos el próximo viernes también a las 12 del día. Gracias. Un abrazo para todos. De Lejecitos.